nosotros venimos aquí, cada vez que nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, hay una lucha, hay una pelea. Como Dios nos quiere tener cerca, también el enemigo no quiere que nos acerquemos a Dios. Es ahí donde empezamos a ver que si estamos aquí sentados, si estamos aquí recibiendo la clase, es porque hay victoria en Cristo Jesús. Padre Celestial, amado Dios, Espíritu Santo, te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí, de estar recibiendo tu palabra, Señor, que es verdad, que es más cortante que toda espada de dos filos. Señor, que entre en mi corazón, en mi mente, que la ponga por obra, Señor. Ayúdame, Padre, a entender tus razones, Señor. Háblanos el día de hoy a través de tu palabra, Señor. Tú siempre tienes buenas dádivas para tus hijos, oh Dios Todopoderoso. Eso es lo que venimos pidiendo, misericordia para nuestra vida. Bendice a los hermanos que están por llegar. Bendice a los que estamos aquí por nombre y apellido y a las familias representadas aquí, Señor. Cúbrelos, guárdalos y cuídanos de todo mal, Señor. Que seas tú en nuestra vida, que seas tú en nuestros hogares y sobre todo tú en nuestro corazón. Entronízate, Señor. Queremos conocer más de ti. Amén y amén. Hermanos, ¿quién me quiere acordar qué fue lo que vimos la clase anterior? Vamos a ver, ¿quién me quiere acordar? Yo, el arrepentimiento. El arrepentimiento. Vimos una parte muy importante del arrepentimiento, que no es sentir culpa o remordimiento, sino cambiar lo que estamos haciendo mal delante de Dios. Entonces, nosotros escuchamos hablar mucho del pecado, de que el pecado es el que nos separa de Dios, que es esa barrera que si no la quitamos, definitivamente no podemos gozar de todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Y hoy vamos a tener un poquito más claro acerca del pecado. Pero vamos a hablar, el tema de hoy, la lección número 5, vamos a hablar acerca de qué hace la sangre de Jesús por mí. Y esta es la verdadera solución a mi pecado. El Espíritu Santo me lleva al arrepentimiento. Empiezo con la culpa, empiezo con el remordimiento y esto me hace a mí tener un cambio de actitud en mi vida. Y esto solo lo puede lograr el Espíritu Santo de Dios en mí, nada más. ¿Por qué razón? Porque en los estudios anteriores pudimos entender que todo ser humano es pecador, que nace con esa tendencia al pecado llamada naturaleza pecaminosa. Nacemos así. Esa es la mala noticia. Sí, nacemos con esa alma predispuesta al pecado, pero también tenemos ese espíritu, que es ese ADN que Dios ha puesto en nuestra vida. Porque recordemos, somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. El alma siempre quiere hacer lo que yo quiera. Y el espíritu siempre es la única parte de mi ser que quiere tratos con Dios, que necesita tratos con Dios. Pero si nosotros no la alimentamos con lo que es de Dios, ese espíritu está dormido, está sometido a lo que manda en mi vida. Y si mi alma está mandando en ese momento, entonces yo soy presa de mis propias concupiscencias, de mi pecado y de la maldad que mora ya en mí. ¿Lo entendemos? Entonces, luego tenemos que todo ser humano está alejado de la presencia de Dios por su pecado. Hasta que no reconoce que está haciendo lo malo delante de Dios y no se arrepiente y pide perdón, sigue con esa afrenta con el Creador.
También vemos que todo ser humano está condenado a la muerte eterna por su pecado hasta que recibe la vida eterna y salvación que hay en creer en el Hijo de Dios. ¿Sí? Y luego, este punto es importantísimo de entender, que la única forma en que el hombre puede acercarse a Dios e ir al cielo es si su pecado es perdonado, y solo así podrá ir al cielo y podrá ver a Dios. Es por eso que estamos hablando. Entonces, estamos hablando del pecado. Ya sabemos que el pecado me separa de Dios. Ahora vamos a entender qué es lo que le desagrada a Dios de mi parte. Esto no está en los manuales, pero sí está en la palabra de Dios. Esta es la lista de las cosas que Dios no quiere que yo haga. Esto lo encontramos en Gálatas 5 del 16 al 21. Y hermanitos, si hay alguna cosa de esta lista que nosotros estamos haciendo, empecemos a pedirle perdón a Dios. Pero primero, arrepentirnos de hacerlo. Entonces, ¿qué dice Gálatas 5 del 16 al 21? Dice, y manifiestas son las obras de la carne, o sea, lo que está en mi alma, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, esto leámoslo todos, no heredarán el reino de Dios. Esto es todo lo que a Dios le desagrada que yo haga. Y ahora tomémoslo en lo natural, hermanos, por lógica. El que anda metido en adulterios, ¿tiene vida? El que anda metido en fornicación, en idolatría, en hechicerías, ¿es feliz? Cuando no lo descubren, sí. Bueno. Pero cuando lo descubren y saben que está haciendo lo malo, ahí está el problema, hermanos. ¿Quién es feliz mintiendo, teniendo envidias en su corazón? ¿Quién es feliz sintiendo rencores, teniendo pleitos a cada rato con un hermano, con los mismos familiares? Donde quiera que va, es una persona que da problemas. ¿Quién es feliz así? Y mi Padre bueno y maravilloso me dice, hijo mío, no hagas estas cosas para que tengas vida y vida en abundancia. Miren por dónde nos quiere llevar el Señor. Que no practiquemos estas cosas para que verdaderamente tengamos la vida que Él quiere que nosotros vivamos. Que por un momento somos engañados por el enemigo porque, tiene a su esposa, está casado, pero conoce otra persona mejor que su esposa. En un momento el enemigo le pone un velo y lo hace pecar. Esa persona, cuando está viviendo esa aventura, es feliz, pero cuando es descubierto, fue el caos. Felicidad momentánea. Y delante de Dios, en condenación, hermanos. Que si yo muero en ese momento y no me arrepiento, yo me voy a presentar a un juicio con culpa delante del que ha creado los cielos y la tierra, por no entender que iba por un mal camino. Entonces eso es lo que Dios no quiere para mi vida. Por eso me dice, hijito, en los salmos, en los proverbios, hijito, escucha el consejo de tu padre, tanto natural como terrenal. Si se los pongo en lo natural, los que son padres, ¿desean un mal para sus hijos? Si están viendo que están haciendo lo malo sus hijos, le duele en su corazón y les dicen, hijo, por favor, no me mientas. Cuando yo estaba pequeña me decía mi mamá, a Dios no le vas a mentir, no me mintas a mí. Y me confrontaba porque yo a Dios no le podía mentir. Bueno, mamá. Eso es lo que le digo yo ahora a mi hija.
Ya está. Va a hacer 5 años y cuesta, ¿no? Ya. Pues, como niño y que van al colegio y que empiezan y que viven, pues digo, ya no es mamá, digo, es Jesús. Ahí está. Además ella me pide venir. Ya. Aquí. Por Cada el- día por la mañana. Exacto. Por eso les digo, delante de las personas podemos engañarlos hasta que somos descubiertos. Pero a Dios, ¿quién lo engaña? Una vez una hermana me compartió un mensaje así, decía, en el cielo se están grabando las 24 horas del día. ¿Quién se escapa de Dios? Nadie. Somos cartas leídas. De Dios nadie se escapa, hermanos. Entonces el enemigo nos hace pensar que estamos viviendo nuestra vida de felicidad, de pecado, de excesos. Y mi Padre con tanto amor me está diciendo, ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Porque Él es santo, santo, santo. Y nada inmundo puede estar delante de Él. Lo que yo tengo en esta vida, mientras viva, mientras respire, es momentáneo, es pasajero, comparado a la gloria venidera. Entonces Él me dice, bueno, yo ya te lo digo, pero es mi decisión. Es lo que yo quiero de mi vida. ¿Lo creo? Pues me voy a hacer el caso al consejo de mi Padre. Pues no lo creo. Sigo mi vida. Pero no esperemos morirnos, hermanos, para darnos cuenta que hay un Dios en los cielos que quiere que hagamos lo bueno por nuestro bien, para que no vayamos a ese lago de fuego preparado para los hijos de desobediencia. Seguimos. Todavía en Apocalipsis 21, 7 al 8 nos sigue diciendo, el que venciere, el que no cediera a estas tentaciones de la vida, en pocas palabras, el que venciere heredará todas las cosas que Él nos tiene preparadas. Y yo seré su Dios y Él será mi hijo. Pero los cobardes, Dios no se refiere a los cobardes que tienen miedo, sino a aquellos que no deciden por Cristo. A esos cobardes que no deciden cambiar esa manera de vivir, que no deciden dejar de mentir, dejar de robar, que no toman esas decisiones firmes por Dios. A esos cobardes se refiere la Biblia. Entonces, pero los cobardes, los que no decidieron por Cristo, e incrédulos, los que no creen, ¿habrá o no habrá un cielo o un infierno? Por eso les digo, no esperemos morirnos, hermanos, para darnos cuenta. O no esperemos esperar el relato de una persona que ha venido de la muerte para decirnos que hay un cielo o un infierno. Si el que ya lo sabe vino en carne y nos mostró el reino de los cielos, a Él sí yo le creo. Entonces, imagínense, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Tengo una primera muerte física y luego tengo esto terrible. Y hermanos, no voy a hacer lo bueno por miedo al lago de fuego, sino por amor al que dio su vida por mí. No voy a hacer lo bueno porque me espera el lago de fuego, no, sino porque me espera la morada que Dios me tiene preparada y porque creo en Él y porque he decidido por Él y sé que porque si yo decido por Él, yo tengo vida y inclusive cuando sea que viva, sea que muera, yo soy del Señor y voy a gozar de esas promesas de salvación y de vida eterna. Esta es mi verdad, esta es mi fe. Que venga otra doctrina a decirme, ¿cómo vas a creer que hay un cielo y un infierno? Ahí nomás quedamos sembrados, sirviendo de abono o incinerados. Yo prefiero creer que mi Padre me está esperando una corona de vida eterna y de salvación. Eso es lo que yo prefiero creer, porque le creo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es mi verdad, esa es la unidad de la fe. Entonces, vemos que la palabra de Dios es clara. Clara y contundente. Si yo practico estas cosas, lo que vimos en Gálatas,
5 del 16 al 21, no voy a heredar lo que Dios me tiene preparado. Y vida en esta tierra me la voy a ir quitando poco a poco. Cada vez que miento, cada vez que robo, cada vez que adultero, una parte de mí sigue muriendo. Porque Dios es claro, me dijo, en este mundo tendréis aflicción y mal de espíritu. Cada vez que yo me entrego estas cosas del mundo, a las manifestaciones de mi carne, me estoy entregando en las manos de Satanás. Así de sencillo. Pero cada vez que yo decido arrepentirme de esto que estoy haciendo, que no está bien delante de Dios, y decido tomar el consejo de mi Padre, es ahí donde yo recibo vida y vida en abundancia. Y voy viviendo la vida que Dios quiere que viva mientras esté en esta tierra. Y de la misma manera que yo estoy viviendo esta vida, decírselo a otros, que me crean o no me crean. Yo ya salgo de mi responsabilidad. Que dicen que estás tú o no quieren estar a tu lado es porque no era para ti. No. El Señor no lo quería para ti, eso nada más. Exacto. Que me crean, que no me crean, pero lo importante es lo que yo creo. Si yo creo en Jesucristo, yo voy a tener vida eterna y salvación. Si yo creo en Jesucristo, todas las cosas me van a ir bien durante yo esté en esta tierra. La palabra me lo dice. Que no se aparte este libro de ti. Medita en él de día y de noche porque allá hay consejo, hay inspiración, hay victoria para mi vida. Y es muy difícil de seguir porque todo lo que está en la palabra es lo contrario a lo que yo soy. ¿Sí me entienden? Porque yo quiero mentir, yo quiero fornicar, yo quiero adulterar. Esa es mi naturaleza. Pero Dios ya me ha puesto este ADN en mi vida que se activa con el poder del Espíritu Santo de Dios y empiezo a someterme a la voluntad de Dios. Y empiezo a vivir la vida que Dios quiere que yo viva para que obtenga las recompensas que me tiene preparadas. Y entonces es aquí donde yo tengo que entender qué hace la sangre de Jesús por mí. Entonces, si yo entiendo esto, yo entiendo el pecado y lo que no tengo que hacer para desagradar a Dios y siempre gozar de su presencia. Entonces ahora voy a entender que es por esta razón que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo para morir en la cruz por todos nuestros pecados y por medio de su sangre limpiarnos completamente de todas nuestras transgresiones. Y de esta manera ahora podemos acercar confiadamente a Dios, ya que la sangre de Cristo ha hecho la obra completa. Entonces usted dice, ¿la sangre de Cristo es la que me limpia de ser mentiroso? ¿Es la que me quita de ser adúltero? Sí, porque la única manera que hay para quitar ese pecado de mi vida es a través de la sangre. Antes vamos a ver de qué manera se hacía, porque cuando murió Jesucristo todo cambió. Ya lo vamos a entender. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la sangre de Jesucristo? ¿Por qué la sangre de Jesucristo es importante? ¿Por qué? ¿Qué hace la sangre de Jesús por mí? Ya vamos a entender por qué. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la sangre fue el medio ordenado por Dios para el perdón de nuestros pecados. Antes, para que a una persona se le perdonaran los pecados, venía el sacerdote en cierto tiempo y presentaba una ofrenda delante de Dios que consistía en un animalito sin mancha, sin defectos, o sea, un animalito puro, que no tuviera una oreja más larga que la otra, una patita más larga que un animalito perfecto. El pueblo pecaba, traían este animalito al sacerdote. El sacerdote sacrificaba al animalito y rociaba su sangre. Y es así como eran perdonados los pecados del pueblo de Israel antes de que muriera Jesucristo en la cruz del Calvario. Y ahí vamos a entender. No era nada agradable, hermanos.
Ver cómo aquel animalito delante de mí era agarrado, aquel animalito puro, sin defecto, bebé, aquella ovejita. No era nada agradable, hermanos. Saber que por mi pecado aquel animalito estaba tomando mi lugar. Y que la única manera que Dios me podía perdonar ese pecado era derramando la sangre de ese animalito. Y aquel animalito llorando, gritando, yo sintiendo esa culpa porque está tomando mi lugar por ese pecado que hay delante de Dios en mi vida. Un inocente, un ser viviente, inocente, tomando mi lugar. No era nada agradable, hermanos. Y ahí venía el arrepentimiento. Así era como Dios lo quería. Así era como Dios lo quería, que fuera derramada la sangre. Entonces, esto lo vemos en Levítico 17:11. Por favor, leámoslo todos. Levíticos 17:11. La sangre es la que da vida al cuerpo. Yo mismo les he dado la sangre de los animales para que me la presenten ante el altar. Y gracias a la vida que hay en ella, ustedes obtengan mi perdón. ¿Nos entendemos aún más? La sangre a mí me da vida. Si no corre sangre por mis venas, yo estoy muerto. Eso en lo natural. Pero espiritualmente hablando, era la manera que Dios aceptaba. Si había un pecado, se quitaba con sangre. ¿Y qué tipo de sangre era? De un animalito sin defecto, puro, primogénito. Esa era la manera de quitar mi pecado. ¿Lo vamos entendiendo? Muy bien. Ahora imagínense la sangre del Cordero de Dios. Porque resulta que este animalito en ese momento era perdonado mi pecado, pero si yo volvía a pecar, la historia se tenía que volver a repetir, porque era la única manera que Dios perdonaba los pecados. Y si yo esta semana presenté al animalito, me arrepentí, y vuelve otra vez el mismo pecado, otro pecado, yo tenía que volver a presentar un animalito. Hermanos, es que hubiéramos acabado con todos los animalitos de la creación, porque la maldad del hombre se fue multiplicando. Por eso decía el Señor, sacrificio ya no quiero. Este pueblo me adora de labios, pero su corazón está alejado de mí. Así de claro, así de sencillo. Por muchos animalitos que se sacrificaron, seguíamos haciendo lo malo, pero ya había el plan perfecto para nuestra vida. La sangre inmolada del Cordero de Dios. Ahora ya vamos entendiendo por qué se le dice Cordero inmolado, Cordero de Dios. Ay, Padre. Bien. Porque la sangre fue el medio ordenado por Dios para el perdón de nuestros pecados. Porque la sangre es el medio dado por Dios para pagar la deuda que teníamos con Él. O sea, el pecado era la única manera. El pecado es el problema y la sangre, el precio redentor que nos rescata de las consecuencias del pecado, que es la muerte, o sea, la separación de Dios. Ya vimos que la muerte, hay la muerte física, y mientras estamos vivos, la muerte, separación de Dios por el pecado, porque, hermanos, usted vestido de blanco, bien inmaculadito con su traje blanco, ¿se va a meter a un lodazal, a un fango? Va a ir a un lugar lleno de mugre, de suciedad. Usted se anda cuidando de no ensuciarse. Si alguno estudia medicina aquí y anda con su batita, hombre, trata de no ensuciarse, ¿verdad? Y Él es que es santo, 3 veces santo. ¿Cómo va a estar en medio de un pueblo que peca? Por su gracia y su misericordia, hermanos, no hay más. Por su gracia y su misericordia, es que no hay más. Y porque sabe quiénes somos nosotros. Y nos conoce porque así como nos hizo, Él nos conoce y conoce nuestras debilidades. Por eso nos manda su fortaleza. Amén. Entonces vemos
que el pecado es ese problema entre Dios y yo. La sangre es el precio que iguala o anula la ofensa del pecado, es la única manera. Ahora, ustedes me pueden preguntar, hermana, ¿pero por qué la sangre? Es que Dios lo ha dicho así. Es como cuando a ustedes el doctor les dice, bueno, usted sigue este tratamiento, tómese esta pastilla, tómese la presión. Si sigue este tratamiento va a mejorar. El médico sabe por qué se lo está diciendo. Entonces Dios sabe por qué le está diciendo que la única manera de que hay del perdón del pecado es a través de la sangre. Ya vimos que antes de Jesucristo, la sangre de animalitos sin defecto, primogénitos, en perfectas condiciones. Y aquí viene lo bueno. ¿Hasta qué punto llegó la humanidad para que el mismo Dios tomara la decisión de mandar a su Hijo unigénito en forma de hombre para que tomara el lugar que me correspondía a mí? Tomó de su ser, porque se buscó debajo de la tierra y arriba en los cielos y no se halló a nadie. Había profetas, hombres de Dios, había ungidos. El Espíritu Santo estaba sobre algunos, pero no se halló ninguno. El único que podía reconciliarnos con el Padre por nuestros pecados delante de Dios era únicamente el Hijo del Dios viviente. Y toma de su ser a su Hijo para reconciliarnos consigo mismo. Y lo manda a la tierra en forma de hombre para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna en Jesús. Entonces ya no era un becerrito, ya no era un palomino. Era el unigénito Hijo de Dios, quien estaba derramando su sangre por ti, por mí, por las generaciones presentes, por las futuras. Por eso vemos la importancia de la sangre de Jesús en mí. Cristo Jesús vino a este mundo sin pecado. Ese animalito, ¿recuerdan? Sin defecto alguno, sin ningún problema. Y viene el Hijo de Dios representando ese sacrificio. ¿De qué manera? Sin pecado. Derramó su propia sangre y dio su propia vida para que todo lo que en él crean y le confiesen como Señor no necesite morir por su propio pecado. Aleluya. Es ese amor incomprensible de Dios. Hasta ese extremo llegó mi Dios por mi rescate. Valgo la pena, hermanos. Si ustedes tienen hijos y ven a su hijo que se parece a ustedes, qué amor, cómo lo aman, cómo lo cuidan. Pues el Padre está viendo su creación, cómo se está perdiendo, cómo no le están obedeciendo. Pero ya tenía ese plan perfecto con su propio Hijo. Por nosotros, porque valemos la pena. Él no nos creó para un lago de fuego. Él no nos creó para una condenación y muerte eterna. Nos creó para estar con Él en vida eterna, para que estemos con Él. Por eso Él dice, donde yo esté, yo quiero que también vosotros estéis. Por eso esa fue la solución a mi gran problema del pecado. Pero esto es mientras yo tenga vida. Cuando yo muera y muera en pecado, ya no voy a tener yo más opciones. Entonces, no necesiten morir por su pecado. Él pagó el precio por ellos y obtuvo la redención eterna a través de la cruz. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Porque a través de este sacrificio es que nosotros tenemos vida eterna y lo vemos como nada, hermanos. ¿Por qué lo afirmo? Porque seguimos pecando entonces.
¿Acaso no nos duele que el inocente, el amado del cielo, haya tenido que bajar por mi falta de entendimiento, por no creer en Él? Hebreos 9:22. Según la ley, casi todo es purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Qué significa esto? Moisés cogía el animalito y rociaba la sangre de aquel animalito y la sangre caía donde Dios quería que fuera purificado. El altar, los utensilios, las personas que estaban ahí alrededor, pero la sangre llegaba hasta donde Dios lo permitía. Pero ahora la sangre de Jesucristo, del unigénito Hijo de Dios, entra allí hasta donde no más puede el ser humano, quitando todo pecado y presentándonos justos delante de Dios. Toda mi vida, todo mi ser es rociada con la sangre del Cordero de Dios y no se queda nada sin limpiar en nuestra vida. Ya no quedan partecitas. Es todo, completo. Por eso dice la palabra que desde ahí nosotros empezamos a ser nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. Ya dejé de ser mentiroso, envidioso, celoso, adúltero. Ya dejé esa vida. Sigo a mi maestro. Pero esa es mi decisión. Él ya hizo todo por mí. Me toca a mí hacer lo que me corresponde como su hijo. ¿Lo entendemos? Y sigue Colosenses 1:13 al 14. Y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Vamos entendiendo por qué la sangre de Jesús es tan importante en nuestras vidas. Es la única manera de quitar el pecado de nuestra vida. ¿Qué hace la sangre de Cristo por nosotros? Esto lo vamos a ver a través de las Escrituras. Entonces en Efesios, el inciso A dice, Efesios 1:7 y Hebreos 9:12. Vamos a darle respuesta. Vamos a través de las Escrituras a ver qué hace la sangre de Cristo por mí. En primer lugar, Efesios 1:7. ¿Quién me lo quiere leer? Hay que buscarlo. Bueno, yo lo voy a poner aquí, pero si lo quieren buscar en su Biblia, yo ya lo pongo acá. Vamos a ver, Efesios 1:7, ¿qué nos dice? ¿Qué hace la sangre de Jesús por mí? ¿Quién lo quiere leer? Bueno, me encanta que se peleen. Venga. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Porque Él da a quien Él quiere y como Él quiere. Si nos presentamos delante de Dios con culpa y remordimientos, ok, nos vale. Pero nos vale más si ve que hay frutos de arrepentimiento en nuestra vida. Y Él, conforme a las riquezas en gloria que hay, me da lo que me corresponde a mí, conforme a lo que yo estoy haciendo por cambiar mi vida. Porque Él reparte a quien Él quiere y como en Él quiere. Y recuerden que Él escudriña los corazones. Él no cree en cuentos de sirenas, como decimos nosotros, ay, no lo vuelvo a hacer. O como dicen por ahí, lágrimas de cocodrilo. Ay, Señor, estoy tan arrepentido. Y al día siguiente volviendo a hacer lo mismo. Entonces no vive Cristo en mí todavía. No vive Cristo en mí todavía. No lo he hecho mi Señor. No me gobierna Dios. Sigo yo gobernándome a mí misma. Mi carne sigue dando vueltas por ahí. Y estoy cerrando mis oídos a Dios. ¿Entendemos? Bueno, seguimos con Hebreos 9:12 para poder dar la respuesta. ¿Quién me lo quiere? Bueno, la que se estaba peleando, ¿quién es la otra hermanita?
Hermanita, léalo. Hebreos 9:12. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de cerdos. Ujú. Entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Aleluya. Aquí hay algo muy importante que entender. Como les digo, la sangre de aquel animalito antes de la muerte de Jesucristo tenía un límite de tiempo hasta que volvíamos a pecar. Entonces era necesario volver a matar otro animalito. Pero ¿qué pasa? La sangre de Jesús es eterna, porque Él es eterno. Él vive y reina por los siglos de los siglos. El mismo principio y el mismo fin se hizo hombre. Es eterno. Todo lo que Él es eterno. Su sangre eterna, su sacrificio perpetuo. ¿Lo vamos entendiendo? No es necesario que Él vuelva una y otra vez. No. Porque lo que Él vivió fue en el plano espiritual, porque cuando se presentaban los animalitos en el altar, había un tabernáculo donde solo allí moraba la presencia de Dios. Y cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, eso estaba viviéndose en el cielo. El tabernáculo, el altar que hay en el cielo y que estaba siendo trasladado a la tierra, lo estaba viviendo Jesucristo en el cielo. Su sangre fue recibida en el cielo, para que entendamos. Por eso es un sacrificio perpetuo, continuo, y una justificación perpetua, eterna y continua para todos los que creen en Él. ¿Lo comprendemos? Bien. Entonces la respuesta es: la sangre de Cristo nos rescata de las garras del diablo y por ella recibimos ¿qué? El perdón por nuestros pecados y nos da libertad. Si el Hijo os libertare, o sea, la sangre de Cristo viene a mi vida, entonces seré verdaderamente libre. Si yo hice todo a medias, yo sigo en prisiones. Si yo me hice una entrega total a Dios y cambié el rumbo de mi vida, entonces soy verdaderamente libre. Muy bien. Perdón. Seguimos con el inciso B. Romanos 5:9. ¿Quién me lo quiere leer? Amén. Ay, hermanita. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Imagínense de lo que me está salvando la sangre de Cristo. De la ira. Porque hay un juicio, hermanos. No se equivoque. Hay personas que dicen, este no está pagando en la tierra lo que ha hecho de mal, pero en el cielo lo va a pagar. Uy, sí, hermanos, es cierto. A Dios nadie se le escapa. Tanto el que hace el bien como que hace mal recibirá su recompensa. Dios es claro. Y tiene todo el derecho del mundo porque ha mandado a su Hijo. Es como que usted haya hecho lo imposible por algo y diga, es que ya no puedo hacer nada más. ¿Qué más quieren que haga? Si mandé a mi Hijo y todavía siguen sin creer, ¿no nos va a subir al cielo para que creamos? No se vale, hermanos. Bienaventurado el que no vio y creyó. Bienaventurado el que no vio y creyó. Y aún los discípulos estaban con Él, vivieron con Él, comieron con Él, estaban con Él y le fallaron. Pero ahí estaba la sangre del Cordero de Dios para que ellos se pusieran a cuentas y nuevamente volver a la carrera, porque esta es una carrera, hermanos. Y el que gana es el que persevera. Y el que tiene claro de quién se tiene que agarrar. A ver, la corona de vida eterna y de salvación no es fácil. A Jesucristo le costó su vida para ser llamado Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él como mí tomó forma de hombre y estaba expuesto a las tentaciones totales y absolutas. Y a nosotros es que nos mandan los demonios. Se le presentó el mero Satanás a Él. Y te daré los reinos de este mundo.
escrito está, le decía Jesús, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y otras cosas más que vivió, tantas tentaciones que vivió. Claro que tenía hambre, que tenía sed, que tenía calor como todo ser humano, mas sin embargo él sabía a quién tenía que seguir y la voluntad de quién tenía que seguir. Por eso lloró lágrimas de sangre en el Getsemaní, porque sabía lo que iba a sucederle, mas sin embargo fue fiel y fiel hasta la muerte. Por eso Él ahora es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué nombre quiero recibir yo cuando esté delante de mi Padre? La palabra dice, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pues yo quiero ser un buen siervo fiel a Dios. Y lo voy a intentar, El agrado del Padre está en el intento. En el esforzado y valiente, Dios se agrada, porque conoce nuestras limitaciones. Y no nos va a dar cargas que no podamos llevar. Así que, no puedo, hermana. Sí puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver, ¿quién me pone algo ante eso? ¿Verdad? Bueno. Respuesta. La sangre de Cristo nos justifica y nos salva de la ira de Dios. Porque al recibir la sangre de Jesucristo, entonces el Padre ya no me ve a mí, ve la sangre de su Hijo derramada en mi vida. Por lo tanto, está viendo el sacrificio perpetuo de Jesucristo delante de mí en mi vida y acepta que soy su hijo. Porque solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Pero no por bonito, por bueno, porque no, sino por la sangre del Cordero de Dios, por la sangre de Jesucristo, porque Él fue el primogénito, Él fue el que nos justificó. Sí, Padre, ellos pecaron, pero yo di mi vida por ellos. Yo derramé mi sangre por ellos. Y el Padre acepta con agrado eterno y absoluto ese sacrificio que hizo su Hijo. Bajar del cielo con todo un séquito de ángeles. El que hizo el cielo y la tierra y lo habido y por haber, lo que no se ve y lo que se ve. Y no vino un palacio, hermanos. Vino un pesebre. Con humildad. No vino a la casa de un rey. No tuvo riquezas. Ni siquiera tenía dónde reposar su cabeza. No tengo palabras. El creador de todo lo que hay. Dando testimonio del cielo a los hombres para que crean que hay vida eterna y salvación en Él. Seguimos. Entonces la sangre de Cristo nos justifica y nos ¿qué? Nos salva de la ira de Dios. Inciso C, Hebreos 10 del 19 al 20. ¿Quién me lo quiere leer? A ver, un hermanito que me lo lea. Hermanito Salvatierra. Así que, hermanos, por la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Aleluya. Si ustedes ven en Levíticos, antes de la muerte de Jesucristo, había un lugar donde solo habitaba la presencia de Dios y ese se le llamaba el lugar santísimo. Ahí solo podían entrar los sacerdotes del pueblo de Israel, que en este caso se les daba a la tribu de Leví. Los levitas eran los llamados a ser sacerdotes del pueblo de Israel y solo ellos había una cortina que separaba la presencia de Dios con lo natural. Y entonces los únicos que podían entrar ahí, por eso estos hombres eran entregados a Dios y tenían que vivir una vida en santidad y sin pecado. Inclusive les amarraban
cordeles de la cintura, porque si entraban a la presencia de Dios con un pecado, Él es santo, 3 veces santo, recuerden. Y lo tenían que jalar. Y ahí se daban cuenta quién estaba viviendo en santidad y quién no. Gloria a Dios que vivieron muchos sacerdotes de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces era el único. Ahí no podía entrar nadie más que el sacerdote a hablar con Dios. Recibía instrucción de Dios de acuerdo al pecado del pueblo. Y así le pedía a Dios, bueno, sacrifique este animalito, haz esto, aquello, lo otro. Salía aquel sacerdote con la instrucción de Dios y la hacía al pueblo, y así Dios perdonaba los pecados. Y es donde entra Jesucristo. Esa cortina era su mismo cuerpo entregado, para que cuando Él muriera y su sangre fuera derramada, entonces todos pudiéramos entrar al lugar santísimo, justificados con la sangre del Cordero de Dios. Y es ahí donde Él entra, el primogénito entra, y todos los que creen en Él y son llamados a ser hijos de Dios, entramos con Él al lugar santísimo. Por la sangre del Cordero Redentor. Es la única manera de estar delante de la presencia de Dios en santidad. Y por el sacrificio de Jesucristo. Entonces Él abre el camino, me reconcilia con el Padre y detrás de Él voy yo. ¿Lo entendemos? Muy bien, entonces la respuesta es, la sangre de Cristo nos da libertad para entrar en el lugar santísimo. Entonces ya no solo es el sacerdote, sino que todo aquel que en Él crea y no se pierda, mas tenga vida eterna en Jesús, justificados en la sangre del Cordero de Dios, y todo pecado es anulado y echado fuera por la sangre de Cristo a través del arrepentimiento. Viene el perdón de Dios a nuestra vida. Su sangre preciosa es rociada en mi vida y soy presentado justo delante del Padre. Es el requisito, hermanos. Y pareciera que estuviéramos entrando y saliendo a cada rato, jugando con Dios. Hoy soy bueno, entro a la presencia. Hoy tengo pecado, estoy en enemistad con Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Vamos a ver como nada el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Hasta cuándo, hermanos? Seguimos. Inciso D, Hebreos 9:14. ¿Quién me lo quiere leer? Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Bien por Él, quien por del medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Y esa es la razón de mi vida. Una vez que yo conozco la vida eterna y la salvación, yo puedo seguir haciendo lo natural, hermanos. Puedo seguir trabajando, puedo seguir haciendo, pero recordando quién tiene el primer lugar en mi vida. Llevando a Jesucristo a mi trabajo, llevando a Jesucristo a mi hogar y a todo lo que en ahora en adelante representa mi vida nueva en Cristo Jesús. Demostrándole a los demás la imagen de Dios en mi vida. Porque recuerden, yo quiero mentir, pero yo quiero matar, yo quiero adulterar, pero si yo tengo presencia de Dios en mi vida, voy a estar luchando siempre por decir la verdad, por hacer lo correcto delante de Dios y ser testimonio por amor a Él. Por amor a Él. Y no por darme un nombre yo, sino para que su nombre sea exaltado y glorificado en mi vida. Y qué lindo vivir de esta manera, hermanos. Es la mejor decisión que pudimos tomar en nuestra vida. Dejar que Él sea el dueño absoluto de mi vida y reconocer que he pecado contra Él y que tengo perdón y manera de enmendar
mi vida a través de su sangre preciosa. Entonces, la respuesta del inciso es, la sangre de Cristo limpió nuestra, ¿qué? Conciencia de toda culpa para poder servir a Dios. Entonces, que el enemigo no me venga a decir, pero si tú estuviste mintiendo, sí, estuve, lo hice, pero ahora soy nueva criatura en Cristo y estoy tratando de vivir una vida nueva. No me vengas a molestar ni a interrumpir, porque Dios ya ni se acuerda de lo que hice. Está viendo lo que ahora yo estoy haciendo nuevo para Él. Ese pasado quedó atrás. Es el enemigo quien me lo quiere poner a venir al frente. Pues yo le tengo que venir a decir, ¿sabes cuál es mi presente? ¿Sabes cuál es mi futuro? Jesucristo. Él te venció en la cruz del Calvario. No me vengas a molestar. Yo vivo para Cristo y la vida eterna de Cristo está en mí. Salí de tu condenación y de tu muerte. No vuelvo atrás. No quiero volver atrás. No, hermano, niéguese a sí mismo. Es ahí donde empezamos a entender. Niéguese al pecado, niéguese a mentir, niéguese a todo lo que le separa de Dios, porque es lo peor que le puede pasar en su vida, vivir separado de Dios. No hay vida en una persona que vive separada de Dios. ¿Sí o no? Hasta por lógica. Si yo vivo separada de Dios, no tengo vida. Por eso el ser humano sin Dios es nada. Vive una vida de aflicción y mal de espíritu. La vida que Satanás quiere que yo viva. Que no me dé cuenta de la verdad que hay en Cristo Jesús. Pero Cristo vino a romper esas cadenas y a darme libertad. Y por último, en el inciso E, Apocalipsis 12 del 10, lo vamos a leer todos, a la de 3. Luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado la autoridad de Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de día y de noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio y no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. A Jesucristo no le importó morir por nosotros. Lo único que quiso es hacer la voluntad del Padre y lo logró. Por eso tenemos vida eterna y salvación. La respuesta es: la sangre del Cristo nos limpia de todos nuestros, ¿qué? Pecados. Perdón. La sangre de Cristo nos da poder para vencer al diablo. Y por último, primera de Juan 1:7. Como siempre algo me pasa en la clase. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados. ¿Hemos entendido qué hace la sangre de Jesús por mí? Nos da perdón, nos justifica, nos salva. Nos hace entrar al lugar santísimo, nos da conciencia de quiénes somos, nos da poder para vencer al diablo y nos limpia de todos nuestros pecados. Dime Dios, ¿qué te puedo dar que no tengas ya? Dígame, ¿qué más le podemos pedir al Padre? Yo para mí nada. Me da de poder respirar, levantarme, abrir los ojos, levantarme, caminar. Gracias por la lucha, por poder... Gloria a por mis Dios. hijos. Fuerza para luchar. Aleluya. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. En la presencia de Dios hay todo lo que yo necesito.
Y yo ya puedo entrar confiadamente a la presencia de Dios por la sangre del Cordero Redentor. Yo puedo gozar de todo lo que hay en la presencia de Dios. Hay gozo, misericordia, paz, seguridad, pronto auxilio. Hay perdón de los pecados. Hay espíritu de poder y de dominio propio. Y todo lo que yo necesito. ¿Qué más puedo pedir? Hermanos, llegamos a esta clase. Que el Señor los bendiga. Para la próxima clase, por favor, quisiera que hicieran el ejercicio de qué es la fe salvadora. Si hay alguna duda, alguna pregunta, tenemos un minutito exacto, ¿verdad? Si alguien quiere hacer alguna pregunta.